Bienvenidos sean todos a otro capítulo de este programa al que llamamos Paseo por el Pasado. Hoy les traemos un nuevo episodio titulado Sublevación es igual a elevación. Para eso tenemos 3 testimonios grabados en notas de voz en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, los cuales son de Daniela Memun, Gabriela Nestel y su mismo presentador, Tomás Polak. La razón por la que están grabados en notas de voz es porque en la exposición no se permitía grabar, por lo que les pedimos disculpas por los inconvenientes que esto pueda causar. Sin embargo, y sin más, empezaremos con el testimonio de Daniela Memun, la cual nos hablará de una obra que para ella marcó una nueva época de sublevaciones, nombre de la exposición en el MUAC. Buenas tardes, soy Daniela Memun y hoy les voy a hablar sobre la hermosa obra de arte llamada Libro de Carne, por el autor Arthur Barrio, hecha en Brasil en 1978. La técnica que podemos apreciar es la fotografía y el material es claramente de carne. Nosotros podemos ver un pedazo de carne cortado en la forma de un libro y una especie de lector que pasa las páginas leyendo su contenido. Vemos cómo el autor intentó exhibir el sufrimiento y la crueldad de la época dictatorial militar de Brasil, en la cual cientos de personas murieron. Con esto, intentó hacer que los espectadores entendieran que la historia de la dictadura de Brasil está escrita con los cuerpos y la sangre de los muertos por la crueldad. El hecho de que es un libro de carne representa la burocracia que conlleva estas muertes, el sistema que cobró tantas vidas, es la educación y la forma de contar un suceso que marca la historia de un país. Nosotros consideramos que esta imagen debe de estar en esta exposición, ya que esto es una manifestación a la oposición del gobierno. Esta imagen trata de expresar el descontento del autor con las desapariciones y las muertes de la gente en su país. Para mí, esto es una representación gráfica de un descontento social. Como ser individual y social, yo creo que esto es algo cotidiano. Me refiero a que la carne es un objeto tan simple que no pensamos en que usado de la manera correcta es una crítica social. En lo personal, la carne yo la considero un alimento y ya. Es por esto que el hecho de haber usado la carne como una crítica es algo que lastima lo cotidiano y lo normal de mi vida. A mí, en lo personal, me transmite un cierto descontento y asco, a ser sincera, porque no consideraba que algo tan normal podría ser algo tan crítico a la sociedad y entiendo de dónde el autor quiere traer esa crítica a algo cotidiano, a que la gente lo entienda y que cuando lo vea entienda el sufrimiento y el dolor del pueblo brasileño. Si tuviera yo la oportunidad de llevarle esta obra a alguien, creo que se la podría llevar a cualquier persona, porque con esto creo fielmente que entendería el dolor y la crueldad de la época militar brasileña. A continuación, escucharemos el testimonio de Gabriela Nestel, que nos relatará sobre 2 obras que para ella fueron importantes de la exposición Sublevaciones. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Gabriela Nestel y a continuación les contaré sobre una impactante obra, la cual su nombre en francés quiere decir El domador ha sido devorado. Esta es una obra del artista Jean Weber y fue realizada en el año de 1909 en París, Francia. Es una técnica de dibujo y podemos notar que el material utilizado ha sido lápiz. Permítanme contarles un poco sobre lo que podemos apreciar en esta obra. Lo que vemos nosotros es una multitud de gente devorando a alguien que parece ser un opresor, ya que sostiene un látigo en la mano. Resulta ser que este opresor hace referencia a Georges Clemenceau, quien fue primer ministro y jefe de gobierno durante el régimen de la Tercera República Francesa. De hecho, ocupó el cargo de ministro de Interior a la vez que presidente de Consejo. Él reprimió las grandes huelgas de principios del siglo XX y se llamó a sí mismo primer policía de Francia. Seguramente se preguntan, ¿por qué esta obra forma parte de la exposición? Como pudimos observar en el museo, una sublevación es un movimiento social espontáneo que puede ser violento y oponerse a figuras de poder. Justamente lo que observamos en esta obra es un levantamiento en contra de una opresión. En esta pintura vemos a los habitantes devorando al domador, como lo dice su nombre. Se están rebelando en contra de él. Podemos observar gran fuerza por parte de estas personas y el hecho de que juntos somos más fuertes se representa perfectamente en esta obra, ya que vemos una multitud de personas que en este dibujo parecen diminutas, pero se unen y juntos devoran a un opresor que es representado con mayor tamaño a los demás. Me gustaría hacer énfasis en los tamaños de las personas en este dibujo, ya que el hecho de que Georges Clemenceau sea representado con un tamaño mayor a los demás
hace también referencia al poder que éste tenía en ese entonces, mientras que el pueblo se ve de un tamaño diminuto, haciendo referencia al poco poder que tenían ellos en ese entonces. Esta obra se relaciona conmigo como ser individual y social, ya que claramente me he sentido oprimida por figuras de autoridad. Muchas veces sentimos ese deseo de rebelarnos en contra de algo o alguien, pero tenemos miedo, y creo que esta obra, debido a su contexto social, demuestra a los oprimidos sin miedo, unidos y luchando por lo que quieren. Si yo tuviera la oportunidad de llevarme esta obra, la compartiría con todas aquellas personas que tienen algo que decir o un motivo para luchar, pero no se atreven debido a que se sienten oprimidos. Creo que en nuestro país hay mucha gente así, y esto es realmente una pena, ya que son las revueltas en contra de lo que no nos gusta lo que nos ayuda a hacer saber nuestras inconformidades. De esta manera se pueden cambiar muchas cosas, ya que nunca hay que ser conformistas y siempre debemos de luchar por lo que queremos. Esta obra puede resultar un poco agresiva, pero al mismo tiempo transmite un sentimiento de alivio, debido a que podemos ver cómo la gente se rebela en contra de un opresor. La gente no permite ser reprimida. Esta obra realmente me ha hecho reflexionar y espero que ustedes también. Fue un gusto. Mi nombre es Gabriela Nestel. Es un gusto tener la oportunidad de contarles nuevamente sobre una de las obras presentes en este museo. Su nombre es Bocanada y la artista es Graciela Sacco. Fue realizada de 1993 a 1994 en Argentina. Estos carteles son fotografías, por lo cual el material utilizado fue una cámara y personas, y la artista usa una técnica llamada matrices heliográficas. Lo que podemos observar es una serie de imágenes que retratan las bocas de distintas personas. Las bocas se muestran abiertas, por lo cual podemos ver sus dientes y lenguas. En algunos casos se retrata a personas con dientes faltantes o desalineados. Podemos inferir que cada fotografía fue tomada de una persona distinta debido a las notables diferencias en cada una de las bocas. Las fotografías se muestran en un tono estilo sepia. Esta obra comenzó a realizarse en una época en que el presidente argentino Carlos Menem hizo votar una amnistía de reconciliación nacional, mientras que la justicia francesa había condenado en rebeldía al militar argentino Alfredo Astiz a cadena perpetua. Estas bocas representan el grito sordo, dolor y ansias. De hecho, un dato muy interesante sobre estas es que fueron pegadas en distintas calles alrededor del mundo, sobreimprimiendo sentidos sobre grafitis, pintadas políticas y otros carteles con los que convivieron. En realidad, esta obra representa algo más que una voz. En nuestra opinión, lo que esta intenta expresar son todas esas voces que no han sido escuchadas, todas aquellas que han sido reprimidas. Una forma de realizar una sublevación es alzando nuestras voces, gritando al mundo lo que nosotros queremos. La libertad de expresión es un derecho que deberían de tener todos los seres humanos. Cada quien tiene una opinión distinta y nada ni nadie nos debe de hacer callarla. Es importante tener en cuenta que en todas partes hay un reclamo, en todas partes hay un grito, un llamado, una necesidad sin satisfacer. Invito a todas estas personas a alzar sus voces y a decirle al mundo lo que en realidad quieren y buscan. Esta obra se relaciona con todos nosotros. Quiero preguntarles, ¿cuántas veces nos hemos quedado callados sin hacer saber nuestra opinión? ¿Cuántas veces no hemos querido compartir una idea, pero no lo hacemos por miedo? ¿Cuántas veces nos han hecho callar porque ellos consideran erróneo nuestro punto de vista? Después de ver esta obra, quiero decirles, ya no más. Alcemos nuestras voces y hagamos que sean escuchadas. Si yo tuviera la oportunidad de compartir esta obra con alguien, la compartiría con el mundo entero, debido a que todos debemos de saber que no existe una idea errónea o un mal punto de vista. Todos tenemos cabezas diferentes y mentalidades muy distintas, pero esto no quiere decir que no podamos compartir nuestro sentir con el resto del mundo. Esta obra me transmite libertad, me recuerda que los seres humanos somos seres libres y que debemos de luchar por nuestra libertad. El grito representa un desahogo, una forma de sacar todo lo que llevamos dentro, para así, finalmente, ser libres. Ha sido un gusto nuevamente. Nos vemos la próxima. Mi nombre es Gabriela Nestel. A continuación, los invito a escuchar mi propia reflexión sobre dos obras importantes en esta exposición, en el MUAC. Espero que lo disfruten. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación al programa.
Quisiera primero que nada comenzar con una obra que me impactó bastante a mí, la cual fue Panoramic Sea Happening, o también como se conoce, Sea Concerto, o Sieki de Tadeusz Kantor. Esta misma fue hecha por Eustachi Kosakowski, un polaco. La obra fue hecha en el mismo país, en Polonia, en el año de 1967. La técnica utilizada es fotografía y se hace a través de negativos y diapositivas. Comenzando con ¿qué me transmite esta obra? Primero que nada, lo que tenemos que ver es que al ser una ola unificada, un movimiento constante crea un cierto sentido de inclusión o incluso de comunidad entre los sublevados, quienes son al mismo tiempo dirigidos por una figura central que siempre existe, un tipo de guía que guía pues esta ola que de cualquier forma es continua. Es una idea siendo manipulada obviamente por este guía, sin embargo se puede ver como es algo natural, algo constante. Una ola no se puede parar, una ola es totalmente natural. Continuando, siempre existen también los espectadores, las personas que se quedan viendo y realmente no hacen nada. Pero ¿por qué pasa esto? Generalmente porque están viendo por una autoridad central. Una autoridad que intenta mantenerlos quietos y callados, pero los espectadores siguen siendo empujados por la ola. Esto es imposible de parar. Incluso si fuera posible sería muy difícil. Ahora, ¿por qué será parte de esta exposición mucho más grande de sublevaciones? Primero que nada, es importante porque demuestra que la sublevancia se encuentra incluso en la naturaleza. Las olas no las vamos a poder frenar como humanos. Incluso si los 7.5 mil millones de humanos que estamos en la Tierra intentáramos parar al mar, no podríamos porque es un movimiento constante, tal y como sucede con las sublevaciones. Además, conlleva cierto instinto. Todo es natural, es un instinto para moverse y es totalmente imposible anteponerse a ese instinto. Artísticamente es bastante simple y demuestra todo un sistema, el cual expliqué anteriormente. Ahora, ¿cuál es la relación conmigo como ser individual o social? Primero que nada, como ser individual, me tengo que ubicar en alguna de las 4 facetas. Como un líder de la sublevación, como parte de la ola de sublevación, como espectador o como quien es la autoridad que intenta parar la sublevación. Como ser social es mucho más difícil ubicarse. Incluso se podría entrar en una de estas 4 categorías, pero la sociedad se ha visto como la sublevada ante un gobierno o una autoridad central. Entonces me tendría que ubicar entre la autoridad o la sublevación. Y finalmente tenemos que ver un sentido de unión. Todo se divide en la ola o en los demás, algo que socialmente también es algo que caracteriza la obra. Finalmente, ¿a quién le compartiría esta obra tan importante? Se tendría que compartir en este caso a las juventudes, para mostrarles que sublevarse es totalmente natural. No hay que quedarse fijos ante un gobierno o un grupo opresor. El movimiento sucede, y ellos tienen que decidir si son parte o no, si ellos deciden ser parte de su historia o nada más observarla. También, los jóvenes debemos ser radicales, debemos ser quienes traigan el cambio entre tanta igualdad de ideas, pero se necesita una chispa para encender a la revolución de los jóvenes. Entonces, esto es lo que me transmite la obra. Esto es a quien se los compartiría y socialmente o individualmente, esto es lo que sucede. Es una obra realmente interesante, pero volviendo al tema, el MUAC trae muchísimas obras más interesantes, como sucede con la siguiente. Continuando con la segunda obra, titulada Manifestations catholiques Bataille du Vauxhall, hecha por Gilles Caron, del país Irlanda del Norte, aunque el autor es un francés. Aquí tengo varios comentarios. Primero les quiero decir que es una obra del año 1969, un poquito más joven que la obra anterior, aunque tiene una copia moderna de 2016. La técnica utilizada es fotografía, son 2 fotografías, y hay tanto personajes como piedras y, por supuesto, una cámara. Ahora, la primera idea con la que quiero empezar es ¿qué me transmite a mí? Primero que nada es la facilidad de sublevación. Es tan fácil como levantar una piedra y aventarla a la figura de autoridad. Aunque sea de una manera violenta, es sublevación al fin y al cabo. Además, que el grupo está hecho para sublevarse.
Es un movimiento totalmente natural, aunque está un poco extraño el movimiento que hace, es realmente algo totalmente natural. Hay cierto caos en la sublevación, tiene razón, pero en los dos cuerpos que se están viendo en la primera foto hay un cierto orden dentro del caos, como la sublevación se da de la misma manera, o de muchas maneras, aunque organizadas de estas diferentes maneras. Hay una cierta alineación. Y además que la sublevación tiende a tomar una imagen bastante joven. Se ve que los personajes retratados son jóvenes, después de todo. Es una imagen muy movida, una imagen que solo podrían representar jóvenes por la cantidad de movimiento que tiene el accionar de ellos. Ahora, ¿por qué creo que es parte de esta exposición? Porque es importante realmente. Tiende a mostrar la parte joven y natural, que es algo importante, que está entre el caos que existe en el mundo, como se ve. Son ciudades bastante destruidas, en las que aparece una figura bastante joven, como yo diciendo anteriormente, con un simple movimiento que termina con el caos o lo continúa para llegar a un nuevo orden. Además, me muestra que hay un movimiento ciertamente transgiversado, pero es totalmente natural. Sale del interior de este movimiento. No se expresa nada más con tirar la piedra, sino que es toda una postura del cuerpo que toma para llegar a esta acción. Aunque termina siendo una acción bastante simple, que tiene consecuencias mucho más graves. Y todo empieza justamente con esta acción simple. Ahora, ¿cuál es mi relación como individuo o social o sociedad? Como individuo me muestra que es muy simple levantarme y que al levantarme puedo crear cierto orden en el caos del mundo. Y comienza con una acción individual todo. Siempre tiene que haber una primera persona que avienta esa piedra, al que luego se le unirá otra persona como aparece en la primera imagen. Además, me enseña que, en cuanto a sociedad, hay un conjunto de individuos que son los que crean la sublevación. La sublevación no siempre se genera como una ola, sino que empieza con individuos que se organizan en la ola que se muestra en la otra obra. Los individuos organizados son los que crean la sublevación, al fin y al cabo. Ahora, ¿a quién se la compartiría? La parte importante. De nuevo, tendría que nombrar a la juventud, por la facilidad que es sublevarse, algo que se les tendría que mostrar para que no se echen para atrás, por así decirlo. Pero también hay que mostrarse a los adultos, pues la postura que están tomando estos jóvenes no es una simple. Naturalmente tenemos a tomarla, a movernos, por ejemplo. Pero mientras te vas haciendo adulto, el movimiento se va ralentizando y el cuerpo mismo se va haciendo más firme. Esta firmeza es la que podemos demostrar a los adultos como la posición del cuerpo que ya se ha dejado de sublevar, cuando el cuerpo no se debería dejar de sublevar. Y de nuevo hay que preguntarles a todos estos miembros, ¿desean ser parte de su historia o continuar siendo parte de un sistema? Sublevarse al fin y al cabo es natural, es una postura del cuerpo. Comienza con un individuo y avanza hacia una sociedad. La sociedad se va a terminar sublevando, se va a sublevar. ¿Son parte de esto o no? Por último, quisiera cerrar con una breve conclusión junto a mis otras dos expositoras sobre este tema. Lo que yo quisiera decir es que veo en la sublevación, respecto a las dos obras que yo analicé, un ámbito muy natural. La sublevación termina siendo, al fin y al cabo, algo que viene desde dentro, desde el alma, saliendo hacia afuera, como se ve en la exposición sobre las rocas. Además, termina siendo algo que se hace masivo, comenzando con un individuo, tal y como sucede con una ola, donde siempre tiene que haber un líder, como sería el que genera la orquesta en la obra que yo mismo hablé, y también tiene que haber siempre una autoridad y unos espectadores que estén en contra de la sublevación. Sin embargo, esta autoridad y estos espectadores nunca podrán interponerse con la sublevación, puesto que esto es algo natural y algo que avanza como una ola, o es tan fácil y es tan simple de organizar como el lanzar una piedra para causar una organización dentro del caos. La sublevación termina siendo una organización muy diversa, muy dinámica y muy interesante. Los invito a saber un poco más de esto en la exposición del MUAC Sublevaciones, la cual se encuentra en este momento en el museo. Continuamos con Daniela Memun, que nos contará un poco de su experiencia. Estoy completamente de acuerdo contigo, Tomás. En esta exposición pudimos encontrar diferentes reflexiones sobre las obras. Una de ellas, que yo considero importante, es que los jóvenes
naturalmente se inclinan hacia las sublevaciones. En la mayor cantidad de las obras podíamos observar que eran jóvenes los que cometían este tipo de actos revolucionarios. Otra cosa importante es que el mundo se inclina generalmente hacia la derecha autoritaria. Es por esto que las sublevaciones son la oposición natural a este tipo de ideología. Y es por eso que nadie puede seguir el mismo tipo de orden, y es por eso que se dan las sublevaciones. Las sublevaciones en ciertos casos son violentas. Sin embargo, hay que encontrar un balance en donde esto no pase de algo violento a una masacre por parte del gobierno. En mi opinión, yo considero que esta exposición es algo importante en la vida cotidiana de cada quien. Las sublevaciones son parte de nuestro día a día y con ellas podemos aprender a que no tenemos que conformarnos con un gobierno opresor y con un gobierno que mata a la gente. Es por eso que yo elegí la obra del Libro de Carne, porque considero que la crítica del autor y el dolor que refleja en sus imágenes es algo que podemos entender, sensibilizarnos y aprender de él para no cometer los mismos errores una y otra vez. Hasta luego. Muchas gracias por la participación. Esperamos que haya sido de su agrado. Como dijeron anteriormente mis compañeros, podemos llegar a la conclusión de que la visita a el MUAC, a la exposición de sublevaciones, es de suma importancia, debido al impacto que esta puede tener en la sociedad hoy en día. Por ejemplo, si retomamos una de las obras que mencionamos anteriormente, como la del domador ha sido devorado, podemos relacionarla con que mucha gente hoy en día se siente oprimida por alguien superior a ellos y que todas estas obras expresan algo más, expresan una forma de rebelión y una forma de no estar conformes con lo que está sucediendo a nuestro alrededor y de luchar por nuestros ideales. Creo que es de suma importancia que todos visiten esta exposición y es justamente por eso que los invitamos a todos ustedes a visitar esta asombrosa exposición que se encuentra actualmente en el MUAC llamada Sublevaciones. Hasta luego y esperamos que hayan disfrutado de este video. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Paseo por el Pasado. Por supuesto, esto no se podría haber realizado sin el gran equipo conformado por Gabriela Nestel, Daniela Memun y su presentador Tomás Polak, yo mismo. Lo mismo tuvo una logística bastante complicada en un principio, pero que llegó a grandes resultados. Daniela y yo fuimos al museo por nuestra parte, mientras que Gabriela fue en otro momento, todos viendo las mismas exposiciones. Luego de esto dividimos las exposiciones según distintos intereses. Por ejemplo, yo quise enfocarme en la juventud, mientras que Daniela se enfocó un poco más en la parte violenta de las sublevaciones y Gabriela se enfocó en las sublevaciones en general. Así supimos cada quien elegir su tema y analizar las obras a fondo. Siguiendo, cada quien tiene una parte que aporta a este equipo. Por ejemplo, Gabriela tiene un gran sentido del arte que nos ayudó en escoger las obras. Yo tengo bastante análisis a fondo, lo cual ayudó a llegar a cierta profundidad. Y Daniela es buena con la parte técnica de los videos. Entonces eso también ayudó. Al final, yo fui el quien checó toda la información, que todo estuviera perfecto, para poder grabar los videos que cada quien grabó por su parte, llegando a una gran conclusión, siendo todo editado por Daniela Memun, la técnica, en este caso, y finalmente entregado por ella misma. Quisiéramos agradecerles muchísimo por acompañarnos el día de hoy en Paseo por el Pasado. Nos vemos en el siguiente capítulo.